Hoy estamos en el corazón del Carso Norteño, debajo de una ceiba gigantesca que fácil puede tener 1000 años. Para nuestros ancestros, la ceiba era el árbol sagrado. Sus raíces conectaban con el inframundo, el tronco con la tierra y sus ramas con el cielo. Y justo aquí, bajo las raíces de esta ceiba, hay una cueva llena de historia, misterio y leyendas. Bienvenidos al inframundo boricua. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. En el día de hoy nos encontramos en el corazón del Carso Norteño, en uno de los tantos pueblos que lo componen, con eso que está allá arriba, papá. Una ceiba centenaria, pero estamos hablando, tiene que tener más de 500 años. Esto está bien exagerado de grande y debajo de ella tenemos esta cueva, que nos vamos a reservar el nombre, le vamos a llamar el inframundo boricua, para no decirles taíno. Así que espero que disfruten este video. Pensando según lo que uno va leyendo y aprendiendo, ¿verdad? A través del tiempo. ¡Ay! Se cayó un palo que me trepé. Para nuestros ancestros, llámenle ustedes boricuas, taíno, como ustedes quieran. Las ceibas representaban la conexión entre los mundos. Arriba el cielo, la tierra. Y en sus raíces podían representar el inframundo, ¿verdad? Ese otro lugar donde iban los espíritus o como ellos creyeran. La cosa es que esos lugares también eran dentro de las cuevas. Y aquí tenemos una cueva justo debajo de una ceiba. Esto es una ceiba centenaria. Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a entrar a esta cueva que podríamos llamarle, yo no le voy a dar nombre a la cueva para protegerla. Entramos al inframundo de los taínos, otro más fácil. Como parte de la historia que nos enteramos, que en la entrada de esta cueva había monjas que lavaban ropa. Eso es lo único que yo puedo decir de aquí. Miren esta preciosura. Tiene este pequeño riachuelo. Por las raíces de la ceiba vamos a entrar al inframundo de nuestros ancestros. Ustedes ven lo que está hablando eso. Si ustedes quieren ver ese video, porque vamos a hacer 2 videos de la misma cueva, él de su forma, el caníbal a la de él. Si tienen que entrar a ver el video del hombre también. Mano, esto tiene más de 700 años. Yo no sé, mira esas raíces. Mano, es una exageración. Esto es una exageración. Por eso es que vamos a entrar aquí, al inframundo de los taínos. Hoy tengo como una voz muy calmada. Esta cueva me da paz. Yo no sé, pero esta cueva me da paz. Vamos a alumbrar y vamos a entrar aquí por esta cueva que yo les dije que nos hicieron unas historias que están documentadas, porque nos dijeron que no hemos visto la documentación, pero nos dijeron que está documentada la historia, que aquí las monjas pues lavaban ropa. Así que vamos a olvidarnos en estos momentos de las monjas y vamos para el inframundo de nuestros ancestros. Vamos a ver qué encontramos acá adentro. ¡Oh, diablo! Mira, ya vi que hay guava. Mira. Hay vidrio que han bajado con las crecientes, porque eso parece que crece de vez en cuando, no mucho, pero crece cuando viene la lluvia. Todo eso que ustedes están viendo ahí, papá, esta es la raíz de la ceiba que está allá arriba, que sigue metida aquí en la cueva. Conectando ¿verdad? La parte espiritual con, ¿verdad? Todo, conectando cielo, tierra e inframundo. Esta cueva realmente le podríamos llamar el inframundo taíno, porque hay una conexión de verdad, hay una conexión bastante buena aquí. Ahorita este hombre que se quiere mojar, yo no me quiero mojar, papá. No me mojé. Los pies te mojaste. Un poquito. Yo no me quiero mojar ni un chispito. Vamos a ver si yo lo logro. Está difícil, pero se puede. Ay. Ya estoy encajado en el bulto, no me deja pasar. Suéltame. Voy a dejar el bulto aquí. Miren, ve que se puede. Ve que se puede. Un poco difícil, pero... Ay, no, me mojó un pie que no me quería mojar. No, me he mojado el pie. Mojaste como quieras. Sí, me mojé al final ahí, después que pase. Chiquitica, pero bien bonita. Esto va a abrir adentro. O hasta aquí queda. No, allá como que sigue, pero puedes explicar. Miren, estamos aquí. Mira las raíces de la ceiba. como Esta se ve. pequeña entrada. El guavacito. Oh, aquí hay una situación. ¿Qué pasa? Que yo no vine a mojarme.
Ya te mojaste. No, no es que ya me mojé. Que no trajiste muda. No traje muda. Y ahora hay que chequear ese joto. Y este joto Hay que chequear ese joto. pareciera. Diablo. ¿Viste las raíces que parecen culebras? Estas son las raíces de esa ceiba que está allá arriba. Esto parece que continúa. Ya, yo no me quiero mojar. No parece. A ver si me puedo meter por aquí. No. El caníbal. Hacer lo suyo. Ahí se puede pasar, pero hay que mojarse. Sigue. Sí, bajito pegado. Pero se ve que sigue. Lo que pasa es que realmente yo no estoy, no me puedo mojar, hermano, pero sigue. Esto va a ser un video que va a llegar por lo menos hoy hasta aquí. Porque el caníbal no trajo jopa para cambiarse. Y es más larga de lo que se piensa. Y esto, bebé, es con agua. Y por ahí se puede pasar, al menos el caníbal puede pasar por ahí. Esta parte de la cueva va a quedar para otro video, mano, otro video. Así que este fue un video bien cortito, ¿verdad? El inframundo de nuestros ancestros. Así que si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, darle like, echar la campanita y compartir. Y así el caníbal viene y aunque usted no lo crea, se mete, mira, ay no veo, me empañaron los espejuelos, se mete por ahí para adentro, se arrastra un poquito. Y si se queda encajado, yo Y esta cueva pues debe poder abrir más abajo. Si no, pues tengo que virar de ahí mismito. Déjame irme para atrás y como yo salgo para atrás aquí. Ahora me está picando un abayarde, ¡uy! Me está picando un abayarde. Y no me quiero mojar las nalgas. ¿Dónde está? Ese jodido ya se mojó las nalgas. No, no me las he mojado todavía, no me las he mojado. ¡Guau! No me las mojé. Ya me picó un abayardito. A pesar de que esta cueva tiene agua, mano, Hace calor. es una cueva bien calurosa. Sí, tiene Es una cueva bien calurosa. Tiene los espejuelos tiñados. Sí, yo no veo de frente, yo veo como que Sí, te diste cuenta, tiene mucho vapor. está bien calurosa, men. Hacho, no tiene escrito ni nada. Qué bueno. Déjame pasarme para acá. Aquí, coño. Así que vamos a salir de esto. Porque ya vimos que hasta ahí vamos a llegar hoy. Ya lo que impresionante la raíz de esa ceiba. Al caníbal sacando el Spider-Man. Y vamos a trepar la cajilla, ¿ven? Vamos a ver quién se metía aquí, a ver qué. Vamos a ver qué hay aquí para que ustedes vean. Mira, botella. Déjenme ver aquí. Esta dice que es de Monjor Ambosquio, Ponce, Puerto Rico. Mira esta. Esto es una botellita, posiblemente de algún perfume. Mira, esto es de corcho, que es bastante viejo. No tiene etiqueta. Es de presión la tapa. Y abajo nos dice que esto es Duranda. Estamos aquí viendo botellas. Mira esta es grande. Y esta era de... Bueno, ahí dice lo que es, pero yo no lo puedo leer. El caníbal está medio ciego. Este es como de aceite o vinagre. Esto que está aquí, mira, aquí había un alambique. Y si no había un alambique, había unos de estos de jon. Y si no me creen, esto parece una botella para meter el jon pitojo, mira. Bonita, si estuviera completa, se vería más bonita. Pero ven esta botella. Vamos a seguir mirando aquí qué más hay. Que la basura de una cueva nos puede decir mucho de lo que pasó aquí dentro. Aquí hay otro pedacito bastante ancho, que esto debe ser de ese galón. Debe ser un medio galón o algo así. ¿De qué pudo haber sido esta? Un adobito o algo, una especia. Latas de juguito. Hay unas latas más grandes. Otra botella. Mira, hay unas cuantas botellas aquí. Esta es un poquito más moderna. Y esta es de rosca. Alambres de púa. Lata. Eso es lo único de basura que yo estoy viendo aquí. Allá adentro no se ve más nada. Por allí tampoco. Hay unas latas. Mira, hay una botella. También allá abajo, mira. Otra botella brown. Hay mucho vidrio aquí. O sea, aquí se metían bastante. Cada vez que esto sube el agua, va bajando porquería. Y todas esas porquerías se van acumulando en esta esquina. Vamos a salir de aquí de la cueva. Miren, diablo, mira esto. Aquí hay una botella que ya la piedra se la comió. ¿A qué me refiero con que ya la piedra se la comió? Miren cómo está toda la calcita ya cubriendo esta piedra y formándola parte de la cueva. Miren para allá, qué brutal. ¿En cuánto tiempo esto habrá pasado? Vale, 50 años. Y ya tenemos esto así cubierto. Así que déjame engancharme el bulto para que no se me caiga el agua. Y vamos a salir de aquí. Blandito. Blandito. Yo no le veo petroglifos aquí. Entonces sería raro un inframundo sin arte rupestre.
¿Habrán visitado los taínos o nuestros ancestros, verdad? Boricuas, ¿habrán visitado esta cueva? Yo entiendo que es muy probable que hasta aquí llega la aventura con la super ceiba. ¿Cuántas ceibas como estas quedarán ocultas en los mogotes en Puerto Rico o en cualquier parte de la isla? Estos son árboles centenarios, papá. Esto no se ve todos los días, esto está enorme. Si ustedes saben de algún árbol centenario o árbol campeón en Puerto Rico, dejen en los comentarios. Si quieren que lo visitemos, lo visitamos también. Mi celular dentro de la cueva. Voy para allá. Voy a buscarlo, pero ahora voy sin bulto. Esta segunda parte del video se llama Al rescate del celular del caníbal. Qué bueno que me acordé ahora. Y me dio con iba a sacarle una foto ahí a la ceiba. Y me chequeó el bolsillo y me di cuenta que no tenía el celular. Cuando yo me metí aquí, lo dejé puesto allá adentro. Así que, para allá adentro es que nos vamos a ver. Miren mira cómo se mete el caníbal. Sin tener que tocar el piso. Papi, los trucos. Miren dónde yo dejé el celular. Se lo voy a enseñar. Voy a prender la luz de nuevo. ¿Lo ven allí? Ahí al frente, al lado de las raíces de la ceiba. Miren. Miren el celular del caníbal. Iba a convertirse en piedra aquí dentro. Pero lo más brutal, miren estas raíces. Celular en el bolsillo y nos vamos. Celular recuperado. Hablamos. Bye.